Entonces, hablamos sobre inteligencia artificial. Yo estaba escuchando sobre inteligencia artificial desde muy niño, primero en revistas, libros, series de televisión, pero para muchos puede parecer que la inteligencia artificial no está tocando nuestras vidas. Especialmente, yo recuerdo haber estado creciendo en Bolivia, una vez se siente que el resto del mundo continúa innovando y nosotros no estamos siendo tan afectados. Así que vamos a hacer un experimento. Durante este proceso voy a hacer una serie de preguntas. Entonces, lo que les pido es que levanten su mano si es que si es que la pregunta les afecta a ustedes, si es que han hecho esa actividad. Entonces, para esto vamos a ver si la inteligencia artificial está tocando o va a tocar su vida hoy. Entonces, lo que voy a necesitar que hagan es que me muestren levantando sus manos y vamos a fijarnos ahí cuánta gente lo hace y ustedes pueden ver también en los participantes. Levanten la mano si es que algunas de esas actividades la han hecho hoy o las van a producir. Entonces, empecemos. El día de hoy, ¿han leído ustedes su feed de Facebook, Instagram? ¿Han recibido tal vez una sugerencia de noticia que han leído? ¿Han visto un video de YouTube o van a ver un video de YouTube o Netflix? Si lo han hecho o lo van a hacer, por favor, levanten su mano. Ok. Bastantes personas han hecho eso. Ya con la primera pregunta pueden ver. Bueno, en realidad lo que ha pasado cuando ustedes han leído eso es que un algoritmo de sugerencias eligió esa noticia, ese video, esa historia dentro de Instagram basada en sus preferencias y en lo que otra gente de su entorno, de su red social o del área geográfica en la que se encuentran ha expresado interés. Entonces, la inteligencia artificial ha tocado su vida de esa manera. Hay mucha gente que todavía no ha podido levantar las manos, entonces veamos y les pido que mantengan las manos levantadas para que contemos cuántos. ¿Alguno de ustedes ha escrito en su celular hoy? Mandar un mensaje de texto, un email tal vez una búsqueda. Si lo han hecho, un algoritmo de inteligencia artificial, de hecho es un algoritmo bastante avanzado, es un algoritmo federado que está utilizando el input de todos los celulares Android, por ejemplo, que han estado utilizando, ha hecho la predicción de la palabra que estaban tratando de escribir. Las letras son tan pequeñas que muchos vamos a cometer errores. Sin embargo, parece que los celulares estuvieran adivinando lo que queremos escribir. En realidad, lo que están haciendo es que el algoritmo federado está recolectando cómo otras personas con ese tipo de teclado, en ese tipo de idioma, en esa locación, han estado escribiendo las palabras y las correcciones y basado en eso sugiere una palabra. Entonces, si han escrito en un celular hoy día, la inteligencia artificial ha tocado sus vidas. Todavía no estamos al 100% de los participantes, entonces sigamos haciendo preguntas para ver cuántos de nosotros. ¿Alguno de ustedes está usando un producto importado hoy? Ya sea zapatos, pantalones, una blusa, una computadora, que no hayan sido fabricados en el lugar donde ustedes viven. Si están utilizando ese tipo de producto, al menos dos tipos de algoritmos han tenido que ver con ustedes poder utilizar ese producto. Ya sea que el producto haya venido de otro país cercano o del otro lado del mundo, ha habido un algoritmo de logística que ha sido utilizado para mover ese producto, para hacer la planificación de cuándo cargarlo a los barcos, cuándo cargarlo a los aviones. Y ha habido otros algoritmos de detección de texto que se llaman OCR, que ha sido utilizado para leer las hojas de ruta y entender de dónde venía y a dónde va ese producto. Entonces, es otra forma en la que ha sido tratado. Siguientes, están utilizando un fondo virtual de Zoom. Ha visto que el rector está utilizando uno, yo estoy utilizando uno en este momento. Si ustedes están utilizando o están viendo en este momento la presentación con un fondo virtual, hay un algoritmo que está haciendo esto posible. Es un algoritmo de computación visual. Ese algoritmo está haciendo una segmentación de la persona. Básicamente está primero detectando que hay una persona presente y luego está buscando los bordes de esa persona y basado en eso es que está pudiendo sustraer lo de atrás. Entonces, si han usado eso, está tocando su vida la inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes contribuye a una AFP o tiene su dinero hoy dentro de una AFP? Si tienen eso, un algoritmo de inteligencia artificial está manejando el trading de algunos de los portafolios de negocios que están manteniendo su fondo de pensión. Hay tal cantidad de transacciones que se tienen que hacer que
una gran parte de las transacciones automatizadas, especialmente en los fondos más conservativos, están siendo hechas por algoritmos. Entonces, como podemos ver, casi todos han sido afectados, pero todavía hay gente que no ha sido afectada. Entonces, algunos de ustedes, espero que muchos, están vacunados contra el COVID. Si están vacunados contra el COVID, pueden agradecer a la inteligencia artificial por la existencia de esa vacuna. Como se hizo el diseño de esta vacuna, es que se tenía que hacer muchas pruebas en un tiempo reducido. Eso se hizo a través de algoritmos de simulación genética que hicieron múltiples interacciones de proteínas para encontrar una secuencia nucleótida óptima para la creación y estabilidad de esa vacuna. Entonces, si ustedes tienen una vacuna, es gracias a la inteligencia artificial. Y finalmente, ¿han buscado algo en Google o Bing hoy? Si lo han hecho, probablemente han tenido la recomendación de qué es lo que estaban buscando. Esa recomendación se hace a través de un algoritmo de transformación generativa preentrenada que tiene un set de datos bastante amplio y es así como predice las palabras. Y de hecho lo que hace es que las predice dentro de un léxico en el idioma en el que ustedes están buscando, que lo hace coherente. Entonces, como hemos podido ver, de las 128 personas, para cada pregunta, por lo menos el 30% al 40% ha sido afectado. Como pueden ver, la inteligencia artificial nos está tocando nuestras vidas y lo va a hacer en otras formas. El objetivo de esta presentación es de darles una introducción a la inteligencia artificial moderna. Es el de poder luego compartir con ustedes la posibilidad de tener tanto un impacto comercial como un impacto técnico y también algunas de las preguntas morales que se tienen en este espacio y hacerlo dentro del contexto de Latinoamérica y el contexto donde ustedes se desempeñan. Entonces, empecemos por una definición sobre lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una área de la ciencia de la computación que se dedica a la simulación de este comportamiento inteligente en las computadoras. He descrito algunas de las formas en las que se hace eso a través de percepción visual, reconocimiento de voz, manejo de decisiones, traducción de idiomas. En realidad, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones. Va desde el mercado de valores hasta comercio, banca, automotriz, medicina, obviamente Internet, gestión de empresas, farmacéuticas, energía. Para cada una de estas áreas, obviamente la inteligencia artificial ha tenido que ser mejorada. De hecho, la inteligencia artificial se ha especializado y para cada una de estas áreas se tiene una técnica especial de inteligencia artificial o un approach que va desde el Natural Language Processing hasta la reconexión de voz con Speech Recognition, Computer Vision que habíamos discutido, sistemas expertos, chatbots, incluso análisis predictivo. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a tener tal especialización y tantas maneras en las que la inteligencia artificial ha sido utilizada? En realidad, este es un proceso que empieza en 1950 cuando Alan Turing hace los primeros experimentos para ver si una máquina puede engañar a un humano y hacerlo pensar que es otro humano. Durante este proceso, noten que desde 1950 a 1956 hubo un progreso rápido y luego hay un espacio que se llama el vacío de la inteligencia artificial. Es básicamente de la promesa original donde todos esperábamos, y si han visto películas o series de los 50, todo el mundo esperaba tener robots y autos que se manejen solo, autos voladores, etcétera. Es esa exuberancia y es ese optimismo que viene de los 50, que espera que todo se realice en los 60 y 70, pero en realidad grandes cambios no vienen sino hasta el 64, cuando Joseph Weizenbaum empieza a tener los chatbots que son capaces de conversar, y luego se ve un espacio de tiempo donde no hay grandes contribuciones. Siempre ha habido, y gracias a todos los investigadores que han mantenido haciendo el trabajo, siempre ha habido gente haciendo investigación, pero es en realidad en 1997, cuando Deep Blue le gana a Garry Kasparov jugando ajedrez, cuando la inteligencia artificial vuelve a resurgir. Y de ahí se acelera. En el 99 Sony lanza Aibo, en el 2002
la primera producción en masa de aspiradoras automatizadas, que son Roombas. Gracias a ellas tengo una casa limpia hoy en día. Empiezan a llegar al mercado. En el 2011 Apple pone Siri y todos tenemos el asistente que mejora nuestras vidas. Muchas mejores versiones de eso se lanzan después, la de Google, la de Alexa. En el 2011 también Watson, que es el approach de inteligencia artificial de IBM, le gana a un humano en el show de televisión Jeopardy respondiendo preguntas. Y finalmente en el 2012, Google finalmente hace cierta la promesa de autos que se manejan solos, sí a nivel 3, quiere decir son autos que se pueden manejar solos dentro de calles y dentro de ciertas secciones geográficas. Pero vamos de una computadora que está tratando de engañar a una computadora que nos maneja a todos. Entonces, es una progresión que ha tenido altos y bajos y vamos a discutir a ver por qué es que se producen estas explosiones de progresión. De hecho, estamos en este momento en uno de los momentos de explosión de progreso dentro de ese espacio. Esa explosión de progreso no ha parado obviamente en el 2012. Y ahora hablemos un poco de lo que la compañía para la que trabajo ahora ha hecho. De hecho, debo darles un disclaimer aquí que sí es cierto, tengo el privilegio de trabajar en Microsoft, he trabajado en otras instituciones, en otras compañías antes. La presentación que les estoy dando ahora es mi experiencia propia y son mis opiniones. No las vean como una representación con ninguna de las compañías para las que he trabajado o para las que trabajo. Simplemente tengo que hacer ese disclaimer. Entonces, hablemos qué pasa después del 2012 y porque todos podemos decir, bueno, estos son tricks, en realidad no nos afectan. Microsoft ha estado trabajando en inteligencia artificial desde su incepción, pero hemos tenido grandes progresos en la segunda década de los años 2000. En 2016 logramos paridad con el ser humano en detección de objetos. Es decir, el 96% de los objetos que le presentamos a una de nuestras redes neuronales, ResNet, que tiene 152 layers, es correcto cómo detectan esos objetos. Entonces, eso es computer vision y logramos paridad humana en el 2016. El 2017 logramos paridad humana con entender lenguaje. Y obviamente en diferentes idiomas la comprensión es diferente, pero en el idioma inglés la logramos en el 2017. En marzo del 2018 logramos paridad humana con traducción. Entonces, nuestros productos de traducción les permiten a ustedes, y si los han probablemente visto en otras compañías también, que traducen automáticamente post, documentos, etc. Y en el mismo 2018, nosotros logramos el 88.5% de precisión al hacer comprensión de lectura. Ese es un nivel más amplio de entendimiento, no solamente entender estas son las palabras, sino cuál es el sentido. Como pueden ver, hemos estado teniendo bastante progreso en cuanto en la investigación pura. Sin embargo, no se queda solamente en la investigación pura. Tenemos alrededor de 1.2 millones de desarrolladores utilizando nuestros sistemas para computer vision. Tenemos alrededor de 340,000 desarrolladores trabajando en 60 diferentes lenguajes utilizando nuestros sistemas de conversación. Y hemos procesado más allá de 35 trillones de documentos ahora, leyéndolos automáticamente por computadora. Esta es una aceleración bastante marcada desde los 90s. ¿Y por qué es que pasa ahora en este momento? En realidad es la combinación de tres aspectos críticos. En este momento en el tiempo en el que finalmente tenemos la suficiente cantidad de recursos computacionales para poder procesar una cantidad inmensa de datos que han sido finalmente digitalizados y tenemos la capacidad de crear algoritmos de aprendizaje automatizado o machine learning que pueden tomar beneficio de esos datos y utilizar los poderes computacionales disponibles ahora durante la nube. Lo ven detrás de mí, el concepto de la nube inteligente y los dispositivos inteligentes. La nube inteligente es la que provee no solamente esa capacidad computacional, sino básicamente esa capacidad de almacenamiento ilimitada que nos permite poner todos los datos. Y es así que somos capaces de generar esta inteligencia.
Ahora, toda la inteligencia no es lo mismo. Hemos visto que inicialmente nos fuimos por autómatas, luego nos fuimos a trabajar en sistemas expertos que jugaban ajedrez, que respondían preguntas, y ahora lo estamos haciendo en sistemas verticalmente integrados para visión, para sonido, etcétera. Esto no es un accidente, es un resultado del progreso natural de la tecnología. En los 50s y 60s estábamos enfocados en lo que se llama la inteligencia artificial generalizada. Básicamente tratar de buscar sistemas que son inteligentes como el ser humano. Es una meta que continuamos explorando hasta ahora. Sin embargo, tenía un límite dentro de las capacidades de la tecnología y los algoritmos que teníamos en ese momento. Entonces, lo que pasa al final de los 80s y durante los 90s y principios de este siglo es que se introduce el concepto de aprendizaje automatizado o machine learning, que es el que vamos a discutir ahora. Eso permite hacer un framing más específico de las tecnologías para entender y básicamente explotar los patrones que son detectados por una computadora y a través de ese pattern matching, que es básicamente como nuestro cerebro funciona en muchos casos para actividades un poco más automatizadas, como hacer clasificación de objetos o poder hacer ciertos procesos dentro de las oficinas. Eso se hace a través de simplemente patrones. Machine Learning permite hacer eso. Entonces, estas tecnologías permiten hacer ese pattern matching. Sin embargo, no era lo suficientemente rápido. Y ahí es donde el deep learning y las redes neuronales vienen a nuestra ayuda después del 2010 y por eso se ve esa explosión en cuán rápido ahora podemos entrenar y aprender cosas, cuán rápido las máquinas se desarrollan. Obviamente cada uno de ellos es simplemente un componente de la historia completa. La historia completa obviamente es tratar de llegar a la inteligencia artificial generalizada. Sin embargo, como lo vamos a hacer es primero para haciendo que las máquinas puedan aprender, y eso lo hacemos a través de Machine Learning, y como vamos a acelerar el aprendizaje de las máquinas es a través del Deep Learning y las redes neuronales. Entonces, exploremos cómo es que las máquinas aprenden hoy en día y cómo es que utilizan las redes neuronales. Y para eso empecemos con un goal primero, ¿no? Un objetivo. Ese objetivo va a ser crear, ahora que tenemos pandemias, tenemos cuarentena, creemos un robot que vaya a comprar al mercado para nosotros. Entonces, algunas de las cosas que el robot va a tener que hacer es moverse, tiene que evitar obstáculos, tiene que navegar las calles, tiene que adaptarse a cambios si alguien se le pone enfrente, si es que cambia la estantería en el supermercado, y tiene que aprender de sus errores. Entonces, para que ese robot aprenda a hacer esto, hay tres formas principales que hoy en día podríamos utilizar para crear ese robot, ¿no? Hay lo que se llama el aprendizaje supervisado o supervised learning, donde se va a hacer una clasificación y regresión basada en información, ver, oh, esto se parece a la calle que yo conozco, esto se parece a los plátanos que yo conozco, esto se parece a lo que yo conozco como un ser humano, entonces voy a tomar una acción basada en eso. Tiene el aprendizaje no supervisado, que es, este grupo de objetos parecen ser personas, este grupo de objetos parecen ser frutas. Y también hay el reinforcement learning, en el que puede haber cometido un error, pero mi objetivo, por ejemplo, al salir a la calle es llegar a un mercado. Entonces, cualquier decisión que tome en cada esquina, dependiendo de si me ha hecho llegar más rápido o no al mercado, va a ser remunerada y va a ser reforzada dentro de mi aprendizaje. Entonces, muy rápidamente vayamos a los aspectos técnicos sobre cómo vamos a hacer esto. Hablemos del aprendizaje supervisado. Como les había dicho, el aprendizaje supervisado es poder tener un componente humano que está ayudando a las personas, a las máquinas a decidir qué es lo que están viendo, qué es lo que están aprendiendo. Como esto funciona, hagámoslo en el caso de tratar de clasificar animales. Para eso lo primero que se necesitan son datos, imágenes. Imágenes en este caso de patos, de un perro, y luego se necesita alguien que ayude a etiquetar esas imágenes. Es un proceso laborioso, se necesitan cientos de miles en muchos de nuestros sistemas. Por ejemplo, el sistema que nos está pudiendo hacer segmentación en este momento ha sido entrenado con billones de imágenes en este momento.
Eso lo hacen humanos etiquetando y diciendo, bueno, el primero es un pato, el segundo es un pato, el tercero no es un pato. Esta información se pone dentro de un algoritmo, es un algoritmo neural que vamos a describir luego. Generalmente se corre en la nube, donde se tiene suficiente poder computacional y todos los datos, y basado en eso se genera un modelo predictivo que puede correrse ya sea en la nube o en un dispositivo, en este caso, nuestro robot. Lo que el modelo predictivo hace es que cuando se le presenta otra imagen, basado en esa imagen y lo que entiende sobre asociación, patrones de asociación, decide, por ejemplo, en este caso, que esa imagen es la imagen de un pato. Eso es aprendizaje supervisado. Muy común, la mayor parte de las demostraciones que ven hoy en día simplemente son con aprendizaje automatizado y es una aprendizaje supervisado y es una colaboración entre máquinas y humanos, donde las máquinas están recolectando los datos, los humanos están ayudando a clasificar los datos y basado en eso las máquinas están entendiendo patrones, describiendo componentes y hacen luego predicciones. Entonces, eso es básicamente lo que es clásico en este momento. Pero no se queda ahí. El problema, obviamente, como lo pueden ver en esto, es cuántos humanos están involucrados durante el proceso, ¿no? Y cuántos datos se necesita. Es un proceso laborioso. Entonces, se diseña lo que es el aprendizaje no supervisado. En el caso de aprendizaje no supervisado, empieza en el mismo componente. Muchas imágenes. Ahora, en esas imágenes, en lugar de tener un humano diciendo este es un pato, se tiene un algoritmo no supervisado que hace un clustering, básicamente un agrupamiento de imágenes y decide, bueno, estas imágenes se parecen y son las imágenes de patos, estas imágenes se parecen, son las de un perro, estas imágenes se parecen, son diferentes y dice, bueno, sé que hay 3 tipos de imágenes y simplemente se le dice, la primera son, de hecho, patos, la segunda son perros, la tercera son juguetes. Entonces, nuestro algoritmo que ahora está tratando de clasificar animales es capaz de identificar lo que el algoritmo piensa son animales sin necesidad de un humano diciéndole en cada imagen, esto es lo que esa imagen es. Eso se pone de una vez más dentro de un modelo predictivo que puede ser corrido en la nube o en el dispositivo y ahora el algoritmo puede aprender cosas más rápido porque las está haciendo sin la necesidad de un humano ayudándole. Entonces puede darse cuenta, este es un perro. Muy interesante, pero el algoritmo puede aprender lo que quiera y de hecho hay ejemplos muy chistosos sobre cosas que los algoritmos aprenden. Por ejemplo, hace unos años ustedes recordarán que hubo todo un escándalo de que las máquinas han creado su propio idioma y es basado en ese idioma que se están comunicando, Skynet nos va a dominar a todos, etcétera. Tuve el privilegio de trabajar en el equipo que estaba detrás de eso. En realidad lo que estábamos tratando de hacer, el equipo de los investigadores estaban tratando de hacer, es optimizar la comunicación entre 2 máquinas. Y obviamente eso se podía hacer con una representación. Ahora, la representación simplemente era tomar un ser arbitrario de palabras y representarlas con una abstracción. Entonces, como decir, cada vez que veo papa y yogur, hago una representación y digo, lo voy a llamar calle, cualquier cosa de ese estilo. Entonces, cuando hacen eso, se ponen de acuerdo en una representación de su idioma. Ahora, obviamente la máquina no tiene idea de lo que está haciendo, simplemente está creando representaciones muy complejas y al final no es un lenguaje porque ellos no han venido de una estructura, no están creando su propio lenguaje y más importante, en realidad no entienden lo que están diciendo, simplemente están reemplazando. Entonces, aprendizaje no supervisado, muy interesante, tiene que hacerse con mucho cuidado y aún así puede cometer errores. ¿Cómo podemos mejorar esto? Ahí viene el aprendizaje reforzado. Como recordarán, el objetivo de nuestro algoritmo era el de encontrar animales y clasificarlos. Y hemos descrito cómo se hacía esa clasificación. Sin embargo, se notarán que el último tipo, juguete, no es un animal. Entonces, en realidad el algoritmo no está haciendo lo que queríamos que haga. Lo que se hace es que se introduce un paso intermedio, que es una recompensa. Entonces, ahí tenemos un segundo algoritmo que simplemente está diciendo, si yo entiendo que esto es un animal, perfecto, aquí está tu recompensa. Si has hecho el clustering bien, pero esto no es un animal, entonces tu recompensa es baja. Esta información se le provee de nuevo al algoritmo que está haciendo la clasificación.
el algoritmo que está haciendo la clasificación toma otro set de datos, vuelve a tratar de clasificar y decide, bueno, en realidad, stretching it, esto se parece a un pato. Y ahí sí tiene sentido y sí, obviamente eso suena como un animal y es de esa manera que podemos hacer un sistema generalizado que ahora ve figuras de animales incluso en objetos inanimados. Entonces, es la misma forma en la que podemos decidir que un auto decida ir por una calle, por el centro de la calle, en lugar de irse por el costado chocándose con autos que están estacionados, porque su algoritmo de aprendizaje reforzado está diciéndole que cada vez que tocas a otro auto, te deduzco a puntos. Y cada vez que te mantienes en una línea recta hacia tu destino, te doy más puntos. Entonces, esto permite a las máquinas aprender y tener un segundo algoritmo que está dándoles recompensas de acuerdo a ese aprendizaje. Entonces, esto es el state of the art, es lo que estamos haciendo hoy en día. Bastantes de los sistemas que se están entrenando y autoentrenando a sí mismos es a través de aprendizaje reforzado. Espero que esto esté teniendo sentido. Hemos visto los 3 tipos de aprendizaje. Ahora, algo hay en común en todos estos. Muchos datos. Y esos datos tienen que ser procesados. Y como se han fijado, al principio tenían que ser procesados con humanos, que requiere bastantes humanos, pero luego tenían que ser procesados por máquinas. Eso requiere bastante capacidad de computación y requiere la habilidad de poder hacer una abstracción basado ya sea en las etiquetas dadas por humanos, en el clustering que hemos hecho como un algoritmo. ¿Y cómo se hace esa abstracción? Y la clave en acelerar esa abstracción es a través de deep learning y redes neuronales. Las redes neuronales vienen como una representación de las células del cerebro, de las neuronas, donde se tiene un input, se tiene el axón que hace el procesamiento y se tiene un output. Así es básicamente como cada neurona funciona. Como lo hacemos en redes neuronales, es que tenemos inputs, son imágenes, tenemos axons, que son los grupos de procesamiento, que son funciones, básicamente haciendo operaciones de matrices. Estas funciones cambian los datos y tienen un output. Ahora, igual que en el cerebro, se tienen que hacer muchas neuronas conectadas a otras para poder hacer un procesamiento. En las computadoras esto se hace a través de una representación. Y es una representación de información. Lo que están viendo en sus pantallas ahora es como una imagen primero pasa por una red neuronal que digitaliza la imagen, cambia en muchos casos en el espacio-tiempo al espacio de frecuencia y está tratando de entender primero cuál es la definición de colores. Luego de la definición de colores, en la siguiente capa, es la determinación sobre cuál es la definición de agrupación de esos colores en formas. Ahora no solamente entiende rojo, verde y amarillo, ahora entiende círculo, cuadrado, y en la siguiente puede ver dos círculos cerca de un cilindro, puede que sea la representación de ojos y una nariz, puede ser que 2 círculos y un cuadrado se aproxima a un auto, etc. Todas estas son diferentes capas. Cada capa hace un tipo de funciones. La primera puede ser simplemente un bitrate análisis, la siguiente puede ser un frequency domain computation, etc. De esa manera se cambia la información digitalizada de una imagen en una serie de capas de redes neuronales artificiales que van a tomar esa decisión. Entonces, cuando se tiene una red neuronal, se trae una nueva imagen y esa imagen, al ser procesada a través de las capas, se puede agrupar en una de las posibles soluciones. Ahora, para hacer este procesamiento, que parece lógico, el cerebro humano lo está haciendo por miles de años ahora y el de los animales por aún más, se necesita poder computacional, pero no tenemos cerebros artificiales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a hacer estas neuronas? ¿Cómo vamos de la ciencia ficción a la ciencia actual? Eso se ha hecho gracias a la implementación de las redes neuronales dentro de sistemas computacionales que hacen estas operaciones, estas funciones muy rápido, que pueden hacer las operaciones de matrices muy rápido. Las redes neuronales son responsables de computer vision, que es lo que nos está pudiendo hacer la segmentación, language translation, que cuando este video sea publicado entre nuestras redes sociales, gente va a poder ser capaz de ver la transcripción de lo que estoy diciendo.
espero que adecuadamente, ya que hablo tan rápido, pero hacer también una traducción de esos e incluso de hacer preguntas y respuestas. Las redes neuronales han revolucionado nuestra capacidad de crear esto, pero lo han hecho con ciertos desafíos. Para poder hacer este tipo de procesamiento de tantas matrices, de tanta información, se necesita acelerar ese procesamiento de un nivel que va mucho más allá de lo que los procesadores se hacen. Entonces, eso cuesta dinero. No se puede tener un número ilimitado de procesadores. La manera en la que se hace es a través de chips. Y estos chips tienen varias formas. Entonces, vamos a hablar sobre cómo se acelera la inteligencia artificial. Empezamos con la aceleración de inteligencia artificial con CPUs, que son los procesadores que tienen dentro de sus laptops, dentro de sus servidores, etc. Son bastante flexibles, porque no solamente pueden hacer adición, sustracción, tienen varias operaciones que permiten hacer mucho tipo de microinstrucciones. Entonces es bastante flexible en cuanto a qué se puede implementar. Y eso lo hacen a través de una unidad central de control, tienen un componente aritmético y tienen registros. Bastante flexible, pero no está optimizado. Entonces, nos toma muchos más recursos en CPUs para poder hacer las operaciones y no son sumamente rápidas, porque se tiene que hacer varias microinstrucciones para poder hacer una operación. Entonces, esto se revoluciona en los 90s a través de los procesadores gráficos o GPUs, que lo que hacen es que tienen bancos de procesamiento y hacen solo cierto tipo de operaciones matemáticas, por ejemplo, en el caso de renderizado, operaciones de matrices para poder hacer esta computación muy rápido y lo hacen con varios cores. Esa es y mientras más sofisticación se necesita, más cores se aumenta. Y es por eso que una tarjeta de video muy sofisticada, un GPU hoy en día, puede costar mucho más que un procesador, tiene muchos más cores, tiene muchas más operaciones y es mucho más rápido hacer ciertas cosas. Entonces, esa es una de las opciones. Sin embargo, ya lo he mencionado antes, esto es bastante costoso y todavía tiene un cierto nivel de flexibilidad. Y si estoy haciendo una cámara que simplemente tiene que detectar humanos, probablemente no necesite tener que tener todos esos cores y la flexibilidad de poder detectar humanos, perros, hacer segmentación, hacer traducción. Entonces, en ese caso se va a lo que son los circuitos integrados. Los circuitos integrados básicamente se tiene una lógica que dice, cuando pasa esto, se hace esto y se implementan en operaciones muy simples de ORs, NORs y ANDs y se las pone directamente en silicon. Ese tipo de chips, por ejemplo, es el que están dentro de sus cámaras que detectan a personas, es el que está presente en la forma más rudimentaria en los detectores de personas. Esos tipos de chips también son los que han sido optimizados, por ejemplo, por Google para hacer el TPU processor. Hacen un grupo limitado de operaciones de inteligencia artificial muy rápido. Hay la opción intermedia, que es hacerlo con floating point, que es básicamente la redefinición de lo que son AND y ORs. Eso se hace a través de VLSI y lo que se llaman floating point gate arrays o FPGAs, que está en la parte intermedia. Permite implementar esto directamente en circuitos, pero se tiene que hacer una traducción de la red neuronal. Entonces se tiene todas estas opciones. Y de hecho hemos estado haciendo progreso en todas las áreas. Sin embargo, cuando vemos en lo que es la nube y lo que es el edge y lo que es entrenar y lo que es utilizar, algunas de ellas tienen más aplicaciones. Si voy a entrenar a alguien, si voy a enseñarle a una computadora, voy a hacerlo en la nube. Y voy a hacerlo generalmente con CPUs, GPUs y tal vez FPGAs. Pero no voy a tratar de enseñarle algo nuevo a un chip que solamente sabe hacer una o dos cosas. Si voy a correr un algoritmo que ha sido entrenado en la nube en el edge, que serían los dispositivos, ahí tiene sentido utilizar un chip especializado como un ASIC porque utiliza menos poder y porque es mucho más rápido. Entonces, es así como hemos estado haciendo progreso hasta ahora. Sin embargo, todas estas son alternativas digitales y el mundo en el que vivimos es analógico. Lo que ven nuestros ojos son señales, es frecuencias. Lo que nuestros oídos escuchan es también vibraciones. Todas son analógicas. Nuestro cerebro no hace digitación de imágenes.
hay un precio que se paga al hacer la digitación. Hay una latencia que se introduce y hay un costo computacional. Entonces, ¿qué tal si lo hacemos todo como el cerebro? Y eso es la nueva generación de chips que estamos creando, que son chips análogos que nos permiten procesar las señales análogas directamente dentro del chip a través de la computación analógica. Estos chips toman una señal analógica, la procesan analógicamente y dan un resultado. Ya que podemos hacer procesamiento analógico, ¿por qué no ir un nivel más y hacer chips neuromórficos? Los chips neuromórficos simplemente lo que hacen es que emulan el procesamiento de una neurona y hacen esas operaciones analógicas. Hay toda una área de investigación, lo que son los spiking neurons y cómo lo ponemos dentro de redes neuromórficas, en chips neuromórficos. Esto es lo último en lo que estamos investigando y lo que nos va a dar aún computadoras mucho más rápidas, con mucho menos latencia, que pueden hacer muchas más operaciones, una vez más inspiradas por cómo funciona el cerebro. Ahora, les he hablado de bastantes conceptos técnicos. Pero ¿cómo estamos haciendo que esto sea accesible a todos dentro de Microsoft? Primero es para traer esos sistemas más allá de la nube. La nube sí pueden hacerlas de casi todas partes, pero estoy seguro que la mayor parte de ustedes tienen un celular. Ese celular puede o no tener una conexión rápida a la nube, pero el celular como tal tiene chips lo suficientemente sofisticados para correr estos algoritmos. Entonces, nosotros tenemos un approach, que es el que mi grupo está trabajando ahora, en el cual vamos a traer y democratizar el acceso a eso a través de tres formas. Primero es asegurándonos que podamos conectar esos dispositivos. Y si se fijan lo que hemos estado haciendo en las últimas 2 décadas, es asegurarnos de que los datos puedan ir a la nube, de que se puedan conectar. Lo que se está haciendo como industria con 5G, con Wi-Fi, es asegurarnos de que podamos conectar a todos estos dispositivos. Lo siguiente, a través de estos nuevos chips de procesamiento, es que estamos haciendo esos dispositivos más inteligentes. Pueden hacer, no necesito ir a la nube para detectar, como un auto, para detectar que lo que está enfrente de mí es una persona o otro objeto, porque tengo que frenar mucho más rápido que lo que me toca mandar a la nube y recibir la respuesta. Y finalmente, autonomía, ya que se puede tener la capacidad de hacer clustering, de aprender localmente, se pueden tomar muchas decisiones autónomas. Y eso es como el auto decide, por ejemplo, frenar antes de chocar. Todo es dentro de este continuo donde se tiene aún más flexibilidad para el dispositivo y para el sistema, donde estamos dando mucho más sofisticación y autonomía. Y esto lo estamos haciendo con un nuevo proyecto, que es el que acabamos de lanzar este año. Déjenme hablar un poco de lo que estoy haciendo últimamente, que se llama Azure Percept. Lo que Azure Percept hace es que define un set de componentes que damos gratis los diseños para cualquier persona o cualquier compañía para crear estos dispositivos. Y dentro de esos dispositivos hay chips que nosotros entendemos cómo utilizar cuando creamos los algoritmos. Al tener esos dispositivos, nosotros estamos creando una plataforma de software que cualquier persona y cualquier compañía en el mundo puede utilizar para crear modelos, y esos modelos van a ser ejecutados dentro de esos chips. Ahora puedo crear modelos independientemente de los dispositivos. Antes, si yo quería hacer una máquina inteligente, tenía que hacer una cámara inteligente, tenía que crear la máquina del silicón, poner los algoritmos y venderla. Ahora, simplemente, si esa cámara ha sido creada con nuestra tecnología, se puede simplemente crear las aplicaciones y las vendo. ¿Todo para qué? Para crear un ecosistema. Dentro de ese ecosistema va a haber compañías creando dispositivos, va a haber compañías creando aplicaciones que ahora pueden correr en muchos dispositivos, y eso nos da un ecosistema. Entonces, ¿cómo pueden ser ustedes parte de ese ecosistema? Déjenme hablarles de algunas oportunidades comerciales. Si están creando máquinas, de hecho, ¿no? Obviamente les damos los diseños y pueden crear las máquinas, pero no muchos países o compañías pueden crear las máquinas. Entonces, la forma más básica es ayudar a crear los algoritmos. Y eso es con la producción y etiquetado de imágenes. Lo que todos tenemos es la capacidad de capturar imágenes y hacer un etiquetamiento. Ahora se dirán, ¿por qué necesito etiquetar en Bolivia o en Chile o en Argentina?
¿por qué no lo etiqueto directamente en Estados Unidos o en Europa o en China? La verdad es que para que un algoritmo tenga suficientes datos, se necesita diversidad, porque si yo capturo esas imágenes ahora en Seattle, no voy a tener la capacidad de entender que esa imagen es un cóndor. Voy a tener una capacidad muy reducida de entender que la señora en la imagen es una boliviana de Yungas. Si trato de capturar esas imágenes acá, no tengo esa capacidad de etiquetarlas. Y mi sistema base no va a tener suficiente diversidad para ser inteligente, para entender las diferentes variedades. Por eso se necesita recolectar imágenes en todo lado. Y obviamente etiquetar las imágenes va a tomar tiempo y ese etiquetado sale más caro en diferentes partes del mundo. Pero de verdad se puede hacer un negocio en eso. Déjenme compartirles dos experiencias. Hay una compañía que se llama Samasource, se fundó en Estados Unidos, pero la persona que la fundó, ella creó la compañía con el objetivo de hacer empresa en África. Lo que hacen en África, en Kenia y en Uganda, es que van a las pequeñas aldeas, les dan una serie de computadoras y los entrenan a través de 10 días en cómo etiquetar, que no es demasiado sofisticado. De hecho, nosotros como Microsoft fuimos uno de los más grandes clientes de esta compañía, invertimos en ellos desde el inicio, y es gracias a eso que ustedes tienen Windows Hello, que ustedes tienen HoloLens, todo el etiquetado para esas imágenes, no todo, pero una gran parte de esas imágenes fueron etiquetadas en África. Ahora, lo que pasa es que cuando se entrena a esa gente y hacen la etiquetación, no solamente esa gente gana dinero al hacer el etiquetado, no solamente ayuda a hacer sistemas mejores, sino que también se entrena. Y a raíz de eso, gracias estoy hablándoles de algo que empezamos casi una década atrás. Ahora, el año pasado, acabamos de abrir nuestra primera sucursal de Microsoft en Kenia. Entonces, no solamente van a producir información que ayuda a nuestros sistemas de inteligencia artificial, sino también que eleva el nivel de capacitación para los grupos de personas presentes. Entonces, es una forma de hacerlo. Y hay experiencias en todo lado, en China obviamente, bastantes experiencias en Europa, en muchos lugares donde hay gente que tiene la capacidad de etiquetar y desafortunadamente no tienen las fuentes de trabajo. Se puede simplemente hacer la etiquetación y hay una demanda masiva de datos etiquetados en el mundo. La siguiente, que es un poco más compleja, es la creación de modelos de aplicaciones. Todos necesitamos crear modelos y ahora gracias a la nube cualquiera puede entrenar un modelo utilizando computadoras que están en Estados Unidos, que están en Asia. Lo que se necesita es creatividad y conocimiento en esta área. Entonces ustedes dirán, pero eso pasa en América Latina. Déjenme hablarles sobre Metric Arts. Me tocó trabajar con ellos dentro de uno de los proyectos que teníamos. De hecho, era uno de nuestros partners en Chile. Esta compañía hacía, por ejemplo, modelos para el control y pagos de peaje. Dentro de los buses, cámaras que simplemente se fijaban cuando la gente entraba si es que habían pagado o no su peaje. Es algo que en Estados Unidos no tendría sentido, por ejemplo, o en Europa. La mayor parte de la gente utiliza otro tipo de pago ahí o tenemos tarjetas para pagar. Es algo que obviamente las máquinas pueden capturar. Pero en América Latina se hace todavía eso con dinero, en efectivo. Y desafortunadamente mucha gente cuando hace esa transacción del dinero no hay certeza de que de verdad se ha registrado el pago. Entonces las máquinas estaban ayudando. Esta compañía crea los modelos. La solución se aplica a otras opciones, ya que están monitoreando ahí. Se puede hacer safety, se puede hacer protección de los pasajeros, etc. Esta compañía se la compró Ernst & Young Consulting el año pasado. Entonces empieza como una compañía local a un problema muy específico en Chile y se vuelve ahora parte de un conglomerado mundial. Lo mismo pasa en India con esta compañía que se llama Uncanny Vision, que estaba tratando de hacer automatización de los toll booths, que es las trancas para los autos en Delhi. Empiezan haciendo esas trancas. Obviamente es un problema muy complejo si han estado en India, tratar de automatizar ese proceso dentro de las trancas ahí. Una vez que solucionan el problema en India, se aplica directamente en cualquier parte del mundo y ahora lo están vendiendo en Europa, están vendiendo el sistema acá en Estados Unidos. Una solución local, hecha por una compañía pequeña, utilizando recursos en la nube y pudiendo luego volverse una solución global. No sabemos dónde el próximo algoritmo y la próxima solución va a generarse. Todos podemos ser parte de ese cambio. Y finalmente, aun cuando se tengan modelos creados en otras partes,
Cada vez que un modelo se despliega dentro del país, se necesita hacer una configuración y adaptación. Porque un supermercado en Cochabamba no va a lucir de la misma manera que un supermercado en Berna. Un aeropuerto, aun cuando hay cierta estandarización, un aeropuerto en Santa Cruz no es exactamente igual que el aeropuerto en Singapur. Entonces, las condiciones de luz son diferentes, los objetos son diferentes, se tiene que hacer una adaptación de ese modelo y se hace a través de gente localmente. Entonces, siempre se puede tomar un algoritmo y, de hecho, muchos de los algoritmos los hacemos disponibles gratis en la red, tanto investigadores como compañías, y se puede tomar un algoritmo ya entrenado y simplemente depurarlo o mejorarlo para un uso en una parte específica del mundo. Entonces, hay otra opción para hacer eso con poca inversión. Ahora, cuando se tienen estos algoritmos, ¿por qué los tendríamos que utilizar dentro de un país? Porque les puede permitir hacer una optimización de procesos, desde cambiar el control de calidad para hacer ahora la inspección de cada producto que ha sido hecho, sin tener que hacer una inversión millonaria, porque es diferente poner sensores en todas las líneas de producción que tener cámaras que están simplemente mirando. La cámara es prácticamente un sensor universal. El costo de una cámara en Bolivia, me tocó ver un proyecto que hicieron el año pasado ahí, es alrededor de $80 por una de estas cámaras. El sistema de procesamiento de NVIDIA Jetson que se utiliza con esas cámaras les va a costar maybe $150. Por menos de que lo que les toca a una computadora personal, ya tienen un control de calidad automatizado. Se puede hacer control de llamadas de atención al cliente, personalización de las campañas, mejoras en el proceso de diagnóstico de imágenes. Hace 3 años llegamos a paridad humana con el diagnóstico de imágenes. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto ahora que se llama InnerEye, que hace diagnóstico de tumores. Y esos modelos pueden ser utilizados en hospitales locales. Entonces, ahora en un hospital rural se puede tener un modelo que es capaz de mirar a una imagen de rayos X sin tener que esperar a que un especialista en una ciudad central ya sea vaya al lugar o reciba las imágenes. Entonces, hay muchas opciones de cómo optimizar nuestros procesos al utilizar esto. Hay muchas promesas, pero también hay desafíos. Y el desafío, algunos de los desafíos de los que quiero hablarles es sobre los desafíos morales que tenemos. ¿Cuál es el precio del progreso? Y los desafíos que tenemos. Todos los modelos, se han fijado, son en base a datos. Entonces van a ser solamente tan buenos como los datos que se les proveen. Lo que voy a mostrarles ahora es, voy a mostrarles la imagen de... Futurism. Entering the future. Espero que puedan ver esto. Como pueden ver, es una persona de tez normal que está utilizando un dispensador de jabón. Ahora ven una persona de tez oscura y ven que no funciona. Fíjense, bueno, dirán, no, está funcionando, fallando por algo más. Entonces, lo que van a hacer es que esa persona va a tomar una pieza de papel, pone la pieza de papel, la misma manera, y ahora funciona. Así es como funciona ese sistema. ¿Por qué creen que pasa eso? Eso pasa porque los investigadores no investigadores, pero los ingenieros que crearon esa máquina están utilizando un sensor infrarrojo. El sensor infrarrojo, dependiendo de la frecuencia en la que está, va a comportarse de manera diferente cuando tenga contacto con piel de un color o que otro. Probablemente las personas que crearon el sector infrarrojo tenían piel clara. Y cuando se hizo producción en masa, se hizo en un país donde la gente tiene piel clara. Hasta que eso no llegó al baño de algún país donde se tenía gente con piel oscura, no se dan cuenta de que tiene ese error. Eso es bias. Y ese bias es peligroso, porque imagínense que ese dispositivo, ese detector infrarrojo, no esté solamente dando jabón, sino que esté decidiendo frenar una máquina antes de que corte la mano de alguien. Es muy importante que prevengamos que haya bias. Ahora, el bias también se expresa en aplicaciones mucho más específicas. En 2016 se publica en China un paper que indica que la Universidad de Jiaotong de ahí puede detectar quién es un criminal y quién no es.
Lo hicieron a través de entrenar con solamente 2,000 imágenes. Es muy poco el número de imágenes. Estos son ejemplos de personas que son a juicio del algoritmo criminales, los de arriba, y personas que son no criminales. ¿Notan algo en común? Si se fijan, todas las personas que no son criminales están utilizando camisas con cuello. Todas las personas que son criminales no tienen cuello. El algoritmo está biased en la presencia de cuello. Pues la manera más fácil de engañar, entonces si soy criminal o no, es ponerme una camisa con cuello. Algo más sutil. Fíjense que las personas que no son criminales, tienen un semblante más alegre, casi sonriendo. Y las personas que están como criminales, probablemente porque se tomó la imagen o porque en el día a día tienen que comportarse de esa forma, están frunciendo el ceño. El algoritmo aprende que fruncir el ceño es señal de criminalidad. Entonces ahora, si ustedes tienen un mal día, no están utilizando su camisa y están frunciendo el ceño, el algoritmo pensaría que son criminales. Eso es bias. Y es un bias no intencional, es un bias que se hace porque no se entiende el entrenamiento del algoritmo. En 2009, American Express decidió reducir los defaults porque hubo el gran crash en 2008. Entonces utilizaron un algoritmo y ese algoritmo lo que hizo es tratar de ver los patrones de comercio. Y se dieron cuenta que gente que iba a ciertas tiendas, era más posible que no paguen su cuenta de la tarjeta de crédito. Entonces, lo que American Express decidió es reducir el límite de crédito para todas las personas que se ajustaran a ese patrón. Obviamente, todas las personas que van a esas tiendas no todas ellas no van a pagar. Bias en cómo se utiliza un algoritmo, gracias a que los datos y los features que se han utilizado para entrenar el algoritmo no son los correctos. Es muy importante combatir bias. Estos solamente son algunos de los ejemplos. Pueden leer muchos más. Hay un libro genial de Levine que se llama Weapons of Math Destruction, que tiene muchos más ejemplos. Bias es muy importante el combatir el bias en inteligencia artificial. Pero también hay otros peligros. La sensación de un falso control. La bolsa de valores, como les había mencionado, se maneja a través de algoritmos de cambio. En 2010 hubo una caída de 1,000 puntos, donde gracias a Dios el Dow Jones tiene un sistema que automáticamente para el trading si es que hay una caída súbita. Entonces lo paró después de 1,000 puntos. Esto pasó en menos de 1 minuto. Eso pasó gracias a que había 3 algoritmos de diferentes compañías que estaban haciendo el trading basado en volumen. Uno de los algoritmos decidió que, gracias a la votación que estaba pasando en Grecia, debía reducir y vender cierto tipo de acciones. El segundo algoritmo vio que el volumen de venta de esas acciones se había incrementado y vendió también. El tercer algoritmo, con un threshold diferente, vio que ahora el volumen era tan grande que vendió también. El primero ahora se preocupó del hecho de que había tanto volumen sobre eso que vendió más. Y una bola de nieve que acaba con una caída de 1,000 puntos. Entonces, lo peor que nos puede pasar es asumir que se tiene control. Se tiene que tener control de calidad sobre los algoritmos y realmente entender cuáles son las funciones de maximización. Probablemente la función de maximización para esos algoritmos no debería ser la de volumen, sino otros componentes. Otro ejemplo son los modelos de lenguaje autoritativo. Como les había dicho, hay sistemas grandes de generación de lenguaje que son capaces de tomar datos y presentarlos como si fueran una frase coherente. El problema es que la mayor parte de la gente no cuestiona si una frase coherente hecha por una fuente confiable es cierta o no. ¿Cuándo es la última vez que ustedes se han preguntado si al preguntarle algo a su Siri o a su Google, si en realidad lo que les responde es cierto? ¿Suena razonable? ¿Suena plausible? Debe ser cierto.
Un algoritmo generativo está generando información basado en otra información, pero no se autocorrige. Es por eso, por ejemplo, ahora que Google y Alexa les dicen, mi fuente para lo que les voy a decir es esto. Entonces, el creer que el algoritmo siempre esté en lo correcto es peligroso. No hay manera de hacer auditoría de esto. No, como habían visto, ResNet con 152 capas nos permitió hacer paridad humana en cómo detectar objetos. Esas 152 capas tienen millones de operaciones que se están haciendo y una representación. Y cuando se hace reinforcement learning, cuando se hace clustering, hay conceptos matemáticos ahí que se están generando que son mucho más grandes como para que una persona vaya a ver. No se puede hacer un debug de lo que está pasando dentro de una red neuronal. No voy a ir y revisar cada una de las operaciones. Entonces, el explainability, la capacidad de explicar lo que está haciendo una red neuronal, es una de las áreas de investigación más importantes. La sensación de falso control es peligrosa y es una de las razones por qué, como Microsoft, por ejemplo, tenemos un grupo de ética que restringe en qué se utilizan nuestros algoritmos y a quién se los vendemos. Y esto es también porque hay muchas implicaciones éticas. Por ejemplo, hay algoritmos que son capaces de detectar los patrones de compra de personas y basado en su historia crediticia pueden entender, personas que son ansiosas, que no pasan mucho tiempo en páginas web, que están siempre clicking en los links que se les dan, y entonces selecciona esas personas para ofrecerles préstamos predatorios, porque saben que esa persona es impaciente, que esa persona tiene patrones de compra impulsivos, entonces les ofrecen préstamos. Eso es no ético. Los mismos algoritmos que podemos utilizar para tratar de encontrar a una persona en tráfico de personas, se pueden utilizar para tratar de controlar las actividades de activistas sociales. Es por eso, por ejemplo, que nuestros algoritmos de identificación de caras no se los damos a cualquier persona. Y eso requiere que las compañías y las personas que creen estos algoritmos, y espero que muchos de ustedes vayan a crear estos algoritmos, vayan a crear soluciones, tienen que ser conscientes de los usos éticos de estos algoritmos. De la misma manera, se pueden utilizar algoritmos para mentir, para representar a través de deepfakes, básicamente crear nuevas imágenes, crear nuevas voces que parecen ser alguien que no es. La utilización de la inteligencia artificial tiene bastantes precauciones que tenemos que tomar. En Microsoft lo tomamos muy seriamente y espero que ustedes también lo vayan a hacer. Finalmente, y esto es muy específico para una universidad, hay una modificación del espacio laboral conectivo. Cuando la revolución industrial pasó, el enfoque del trabajo cambia. Se deja de remunerar la fuerza bruta y se empieza a remunerar mejor aquellos trabajos que hacen una función cognitiva básica. Conductores de camiones, cajeros de bancos, representantes de soporte, transcriptores de documentos, incluso diagnóstico por imagen. Se empieza a educar y se tiene ahora gente que utiliza su cerebro y se les paga por hacer eso. Entonces, de esa manera nos recuperamos al entrenar a la gente que había hecho trabajos físicos antes, volverlos al mundo cognitivo. Lo que estamos viendo ahora es una revolución cognitiva. Eso quiere decir que no necesito un conductor de camión, el camión se va a manejar solo. No necesito cajeros de bancos, lo puede hacer desde su celular. No necesito un representante de soporte. Nuestros chatbots pueden responder la mayor parte de sus preguntas, una cantidad menor de ellas. No se necesita transcripción de documentos porque la computadora es tan fácil como él. Y en muchos casos voy a necesitar menos gente para hacer diagnóstico por imagen. Entonces, es nuestra responsabilidad como sociedad entrenar a la gente para dejar de hacer trabajos cognitivos de patrones simples y ponerlos al siguiente nivel. Más arquitectos, más abogados, médicos especializados en ciertas áreas. Y incluso se pondrán a pensar programadores. Voy a mostrarles un ejemplo de una solución que lanzamos en beta hace ya un mes, que se llama Copilot. Lo que ven aquí en Copilot es que simplemente se hace una definición. Lo único que ha escrito el programador ahora es, quiero hacer una clase que sea create shipping address. La computadora ha escrito, y nuestro algoritmo de inteligencia artificial ha escrito todos los parámetros para generar eso. Esto lo hacemos gracias a ver la cantidad de código fuente que está abierta y la computadora puede predecir cómo hacer la creación de un shipping address.
Entonces, incluso la definición del programador cambia. El programador no es solamente el que es capaz de poner un syntax, porque el syntax e incluso el patrón de programación, la computadora es capaz de hacer todo eso. El programador tiene que tener un análisis más crítico, más lógico, poder hacer innovación. Necesitamos adaptar y reentrenar a nuestras personas desde ahora, porque como han visto, esto se está acelerando. Como una sociedad tenemos que ser, en lugar de preocuparnos de cómo las máquinas van a tomar el control del mundo, que es muy poco probable que vaya a pasar durante mi tiempo de vida, hay que preocuparnos en cómo esto, que es necesario porque ayuda a muchas personas, cómo está afectando y va a afectar a nuestra sociedad como tal. Y es nuestra responsabilidad colectiva hacer eso. Es por eso que nosotros hacemos campañas de educación, que estamos dando mucho soporte a universidades. Todos podemos contribuir, incluso a nuestro nivel personal, tratando de entender, ¿es cierto que tengo que parar con simplemente la capacidad cognitiva que tengo ahora y el entrenamiento cognitivo para hacer patrones? ¿O puedo continuar entrenándome para hacer otro tipo de trabajo cognitivo mucho más avanzado? Ahora, no quiero dejarles en el sentido, obviamente que hay oportunidades y hay preocupaciones, pero en realidad lo que está en nuestras manos es enfocarnos en cómo esas oportunidades van a poder no solamente hacerse cargo de nuestras preocupaciones, sino maximizar nuestro potencial como raza humana, aumentar nuestra capacidad y hacer que podamos crear aún más y mejor a lo largo del tiempo. Espero que la introducción les haya servido y al orden para responder sus preguntas.